como el proceso general de hacer un circuito impreso. Veíamos un poco un método artesanal por ahí mencionábamos. Vamos a ver un poco cierta normativa de diseño. Hay ciertas normativas internacionales que deben seguirse. Aquí esta es la parte básica. Luego van a hacer ustedes exposiciones ya de la normativa parte por parte. O sea que cuando hablamos de una normativa, estamos hablando de que se han puesto de acuerdo organismos internacionales que generan normas como la ANSI, la ISA, y estos pues se ponen de acuerdo con todos los principales actores de la industria, los que están en el ramo, en el campo, y llegan a un consenso acerca de cómo debería de ser un circuito impreso, qué grosor de pistas debería tener, en qué aplicaciones se utiliza determinado tipo de grosor. Y ahí pueden tener en radiofrecuencia, en circuitos de potencia, etcétera. Entonces, el normativo es unas instrucciones bien detalladas acerca de cómo es que se va a elaborar un circuito impreso. Vamos a ver lo básico. Como les digo, no vamos a entrar así en detalle porque vamos a tener exposiciones y ahí cada grupo pues va a entrar ya en detalle de cada normativa. Hay diferentes normativas que abarcan diferentes aspectos del producto, aspectos de la soldadura, aspectos del PCB en sí, aspectos de cómo va a quedar el PCB dentro de la caja, yo como un producto, sería una normativa acerca del ensamble de un producto bajo norma. Entonces, por ahí va la normativa. En primer lugar, pues vamos a comenzar con una terminología que la hemos estado usando, pero así no hemos dicho de esta forma, sino que solo hemos estado usando un poco la jerga de elaboración de circuitos impresos. Lo primero, pues, es esquemático. El esquemático es un diagrama de símbolos eléctricos, electrónicos, donde están dibujados los diodos, resistencias, circuitos integrados, capacitores, potenciómetros, etcétera, etcétera, y cómo están interconectados entre ellos. Entonces el circuito, ya, pero le vamos a llamar el diagrama esquemático del circuito. Y es una visualización de cómo están interconectados los diferentes componentes por medio de líneas, ¿ya? Y los símbolos de los respectivos elementos. Ok, vamos al board file, el layout. Entonces, ojo, el board es el archivo donde tenemos nuestro PCB y tiene diferentes extensiones dependiendo del programa que usamos. Si lo hacemos en Google, tiene el nombre, la extensión .brd. Entonces cada programa genera su propio board file. Entonces tenemos un circuito que es el diagrama esquemático. Tiene un archivo, es el archivo del diagrama esquemático. Tenemos el PCB, que ya es el diseño final, que es el layout de cómo va a quedar el PCB. Vamos a ver qué es un pad. Sí, Brandon, es a él. Si lo escucho. Bien, tenemos dos tipos. Tenemos por decir, el pin pasado, el through hole, el pad que atraviesa un hueco, que son circulares y constan de un área de cobre y un agujero para inserción. Entonces este se tiene que taladrar. Entonces tenemos aquí el orificio, este es el pad, esto que ven redondito acá, ¿ve? Y está estañado aquí en este caso. Entonces ahí sale el pin, este es el lado de la soldadura, lo más probable, si es de una sola cara, aquí lo que vemos es el pin y le echamos estaño.
y ya queda sujeto el pin al path, un path through. Ese es el caso de uno que sea TH, es through hole, TH que atraviesa el hueco. Y tenemos el SMD, que es el superficial. En el caso del superficial, pues aquí lo podemos ver, no atraviesa lo que es la tableta, sino que queda ahí el contacto y aquí se le pone el estaño y viene el componente y es un componente SMD y pues ahí se solda. De esa manera no atraviesa. Pueden haber PCB que tengan sean through hole, es decir, que tienen un montón de orificios, hay que taladrarlo, o que tengan solamente pad, o una mezcla de ambos, que hayan circuitos superficiales SMD y circuitos que atraviesan el pin. Ese tienen de los dos. Ok, veamos qué es lo de la huella. Lo de la huella. Ayúdenos, Eric, perdón. ¿Qué es la huella o footprint? Ok, veamos esto de DIT. DIT es son las siglas de Dual Inline Package. Entonces aquí podemos ver que hay dos líneas de pines. Este tiene 2, 4, 6, 8. Tiene una línea de pines de 8 y otra línea de pines de 8. A eso se le llama DIP, a un paquete en línea doble. ¿Ya? Entonces, estas dos huellas pertenecen a un circuito integrado de 16 patitas. Desde ahí viene DIT 16, a eso se refiere. Y de esa manera lo buscamos allá en lo que es el, el programa que lo estamos trabajando. Ya en este caso es through hole, que atraviesa el hueco, ahí tiene el hoyito. Este de acá, ustedes podrán observar, ese no atraviesa, no tiene un orificio en sí, este que ven acá. Entonces este es SMD. MCMD significa eh, dispositivo de montaje superficial. Es Superficial Mount Device. A eso se refiere SMD. Y entonces este es un circuito integrado que solo va puesto. Entonces ahí donde tiene rojito, ahí le ponemos el estaño y luego ponemos encima el dispositivo. Ojo que aquí ya no podemos usar el cautín porque no tenemos la agilidad de ir soldando acá, eh, porque la soldadura dura en estado líquido de 1 a 2 segundos. Entonces no pueden calentar los 14 patitas, perdón, 16, y luego poner el componente. Ya se solidificó el estaño de los primeros pines, solo los últimos dos pines tal vez estén en estado líquido. ¿Quién sabe cómo se solda aquí? En este caso, cuando tenemos de esta manera unos pads de esta manera, un footprint de este tipo. Tal vez alguien ya lo ha hecho. Nadie. O ha visto algún video, tal vez. No es necesario que lo hayan hecho. O ha visto que lo hace alguien. Bueno, en este caso, pues se le pone el estaño ahí en los puntitos rojos. Puede ser de pasta, puede ser estaño común. Requiere un cautín de 15 a 20 watts. Es de baja potencia. Y se le viene poniendo el estaño aquí. Le pone cada poquito acá, lo necesario. Lo necesario es las 16 pat.
Ya ahí tiene el pad del cobre para que agarre el estaño. Ya cuando se ha hecho de esa manera, se usa una pistola de calor. Entonces se enciende la pistola y la pistola lo que tira es aire caliente. Entonces ese aire caliente lo acercamos a la footprint y hace que se ponga en estado líquido el estaño. Con una pinza y en forma precisa y rápida ubican el circuito sobre el footprint. Ni que decir que deben de hacerlo en menos de 2 segundos después de haberla calentado con la pistola y que debe de quedar nítida, no puede quedar movida. Si la mueven medio milímetro ya quedó haciendo, en vez de quedar sobre los pads, quedó en medio de los pads haciendo cortocircuito y ya se les pegó mal. Entonces, ojo con eso. Ya les vamos a subir en video de cómo hacer esto. Este es más tranquilo. Se taladran los orificios, se pone el IC y luego se le va poniendo soldadura a cada pin del lado de la soldadura. Ni que decir, pues que el límite máximo para calentar cada pin, 3 segundos máximo. No porque en uno. O sea, en uno calientan el pin, el estaño y agarra el pin, el estaño y lo une al pad. Otro segundo, otro segundo. Y esto se va sumando el calentamiento. Ustedes pueden ir saltando uno aquí, otro acá, otro aquí, otro acá. Porque si se calienta demasiado tiempo el mismo lado, pues se puede dañar el circuito integrado. Ojo con eso. Aquí hay la contraparte es un seal. Un seal es una sola línea. Single inline package. Perdón, sí. No es seal, sino que es zip. Eso solo es una línea. Eso, por ejemplo, lo utilizan las resistencias integradas. Ok, sigamos. Ok, Solder Max. Esto se utiliza ya. Hay una forma en que se genera una máscara de soldadura y esta máscara de soldadura se le pone encima la pasta, una pasta especial para soldar, y entonces cabal es como un sedal, de hecho es de seda, se hace de seda y se genera una máscara en la seda que deja pasar nada más donde va la soldadura. Entonces es un sedal especial que deja pasar donde va la soldadura y donde no hay soldadura no deja pasar la pasta. Entonces ubican el sedal sobre el PCB, por decirlo, le untan la pasta, le va restregando la pasta con una paletita y cabal, al levantar el sedal, exactamente donde habían los orificios en el sedal es como semipermeable entonces, ya donde deja pasar en la pasta de soldadura, es semipermeable, traspasa el sedal. Y donde no deja pasar la pasta de soldadura, no deja pasar nada, pues queda limpio. Se levanta el sedal y ya queda la pasta en el PCB. Y entonces viene y se le pone el aire caliente, se le tira el aire caliente con la pistola de aire caliente para que solde la pasta de soldadura, quede soldada al pad, ya para luego venir y poner el componente. Ya cuando queda pegada al pad y en estado líquido, se pone el componente. Entonces son requerimientos muy precisos. Por eso es que se recomienda mucho el uso de sistemas de control numérico, es decir, robots que hacen la operación, máquinas que se encargan del ensamblaje de estos componentes. Entonces es la máscara de soldadura, donde vamos a soldar. Seal Screen, ok, es la máscara
de serigrafía. Veamos acá, la serigrafía son estas letritas que ustedes ven acá. Estas letritas R1, R2, letritas. Pueden poner el nombre de la empresa o el nombre de la institución, los integrantes del grupo, y a eso se le llama el seal screen, la máscara de serigrafía. Es decir, luego, cuando ya se ha terminado todo, viene, crea otro sedal, y ese sedal lo pone encima, pone pintura, tinta, y donde están esas letritas, ahí queda pintado R1, R2, y C1, U1, U2, U3, C1, C2. Entonces, todas esas letritas que indican los nombres de los componentes, ahí van. Y podemos poner texto. Nosotros podemos poner texto. Entonces, la máscara de serigrafía. Luego está la net o señal. Ok, la net o señal, un segmento de línea que comunica dos componentes o partes de la PCB. Y se pueden distinguir varios, pero veámoslo acá. Este que ven acá, esta es una net. Es la línea de la señal que une el pin de R2 con el pin de R1. Alguien me dirá, esos componentes se ven extraños para hacer resistencia. Es que son resistencias SMD. De las resistencias, capacitores, diodos, todos son rectángulos pequeñitos de milímetros, menos de 1 milímetro de ancho y de largo 1.2 milímetros. Son bien pequeños esos componentes, son rectangulares. Entonces por eso se ven así. Entonces este es una net, este que está acá. Luego tenemos el net de un esquemático. Tiene asociado un nombre. Entonces son pines que comunican, son puentes o alambritos que comunican dos pines o terminales y tienen un nombre asociado. Luego está el RAD, dice. Net and board file que aún no se encuentra trazado en cobre. Es este de acá. Este es un RAD. Esta línea que ve que es una R1, R2, sabemos que hay una conexión, pero no se ha establecido la ruta de la net. Y esta es la traza. Esta, una net en el board file que ya está trazada en el cobre. Entonces esta roja que ven acá. Esta es una net tipo traza. Este es un RAT. Y pues el net en esquemático no lo tenemos, pero es uno que lleva un nombre. Dice. Bien, ayúdenos, José Ángel Sarabia. Ayúdenos con lo que es la vía. Ok, entonces dice que es una traza. No tenemos aquí ejemplo, pero es cuando, por ejemplo, aquí se interrumpe y hay un orificio. Ese orificio eh, va a tener cobre o estaño y une con otra traza que está al otro lado del PCB. Estamos hablando de un PCB de dos caras, que tiene líneas de cobre a un lado y líneas de cobre al otro lado, es decir, tiene trazas a ambos caras. Entonces se une acá un puntito, un orificio, se llena de cobre, de estaño, y une con la otra traza. A eso se le llama vía, a ese orificio. Luego tenemos las diferentes layers. Entonces los layers son diferentes capas en el diseño del PCB, que depende de cada proceso, de cada capa, de cada proceso que va haciendo. Entonces tenemos la capa de cobre. Hay dos, pueden haber dos, una superior y una inferior. Como son los extremos,
de la placa. Se le llama top, que es la placa de cobre superior, y bottom, que es la capa de cobre inferior. La top la reconocemos porque está del lado de los componentes, y la bottom es la que llamamos el lado de la soldadura. Luego las capas de serigrafía, hay varios niveles también. Están los nombres, los valores y los lugares. Name, value y place. Luego están las capas de taladro. Tenemos los drill y los holes. Capas de información. Capas de tamaño de PCB. Tenemos las dimensiones del PCB y los cortes en la orilla. Todas las capas que empiezan con T o con F están en el plano top. Las capas que empiezan con B están en el plano bottom. Ok, entonces fíjense, hay varias capas. Primero, lo más básico es el cobre. El cobre, si está del lado de los componentes, es top. La capa top de cobre. Luego puede venir otra capa que es la de soldadura. Luego puede venir la de serigrafía. Y luego viene un laqueado. O viceversa. Primero aquí teníamos este circuito. Vamos a ver si lo pasamos a PCB. Entonces, veamos acá. Hagámosle un zoom. Básicamente es una fuente doble de 15 voltios con circuitos con reguladores. Usa regulador 7815 para generar más 15 voltios en la pata 1 de este conector y utiliza el 7915 para generar menos 15 voltios en la pata 3. La pata 2 es el tierra común. Lo primero que les decía antes de empezar a intentar transformarlo a PCB es ver que tengo un paquete asignado ahí en Packaging Tool. Bueno, tiene sus pines, está bien. 3 patitas. El T-Block. Ojo con ese que lo vamos a usar más adelante. El T-Block i3 es este conector. Bueno. Luego veamos el puente. Que tenga su paquete, está bien. Tiene los pines asignados correctamente. Todo bien. Luego los capacitores. Ojo que en los capacitores pueden haber en vez doble. Por ejemplo, este es superficial. ¿Ve? Entonces, ojo con eso, que si lo van a hacer el circuito through-hole, entonces mejor que todo sea through-hole. Y si lo van a hacer SMD, que todo sea SMD. Entonces, ¿cómo yo defino cuál de estos paquetes voy a usar? Aquí le ponemos un cheque al paquete que va a usar para hacer el PCB. Están viendo todo, ¿verdad? Ok, entonces ese es el capacitor igual a este. Veamos este de acá. Aquí tiene, este es un capacitor electrolítico, es de los cilindritos. Todo bien acá, es su pin más y menos. Este es igual. Veamos este, a ver si tiene su paquete. Ahí está, es un regulador. Tiene su paquete, pin 1, 2, 3. Tierra, voltaje de entrada, voltaje de salida. Vemos este otro. Ok, tiene todo bien ahí. Su paquete. Y veamos estos últimos capacitores. Son simétricos. Ahí tienen su paquete. Creo que este tiene 2 también. ¿Ve? Pero este es el que va a usar para el PCB. Y este otro que es similar a la entrada. ¡Ey! Me borró. Tenía activado borrar. Vamos a ver. Ahí está asignado. Pin 1, 2, 3. Entonces nos vamos a Tools. Aquí en Tools le decimos Nel disparar. Me dice que guarde el cambio. Ordenémoslo como versión 2. Este es el esquemático. Es el archivo del esquemático. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver. Pregunta de examen. ¿Cómo se llamaba
el archivo del esquemático. Ya no olvidó. Bien, pongámosle versión 2 a este y convertámoslo. Siempre hay que guardar el cambio. Bien, entonces asumimos que está funcionando. Creo que la semana pasada les dije claramente que debe de estar funcionando el circuito. ¿Ya? Si no está funcionando, menos va a funcionar el PCB. Ok, démosle acá y le damos en Tools. Generemos la lista para Ares. Ven, aquí está Ares. Vamos a hacerle un zoom por aquí. Y aquí podemos ver las diferentes capas que les menciono. Las top copper, interiores, bottom copper, top seal, bottom seal. Y aquí tenemos una gran cantidad de capas. Board edge. Entonces aquí tenemos estas capas. En el board edge vamos a dibujar en esta, que va en el board edge. Vamos a dibujar donde vamos a colocar los componentes. Voy a dar un área ahí estimada, luego la puedo modificar y voy a ir poniendo los diferentes componentes para ir viendo los diferentes elementos. Ok, entonces cojo dispositivos y el primer dispositivo es la entrada, uno que hemos llamado entrada. Entonces acá pueden observar que nos quedó muy chiquito, ¿verdad? Porque teníamos un zoom. Entonces volvemos a escoger acá y voy a editar este, no estoy editando nada. Démosle este de acá. Y ya estamos. Ok. Luego pues viene el puente. Sería el bridge, es este. Dispositivos, bridge. Y aquí le damos con más y menos lo roto. No lo pongan así. ¿Ve? ¿Por qué no lo van a poner así? Porque le van a complicar el diseño al que lo va a hacer, que pueden ser ustedes mismos, o al programa de auto-routing. Entonces lo mejor es que pin a pin. ¿Ve? Esto tiende a ser un poco más lógico, porque no va a costar que haga la pista. Ok, luego de el puente viene C2 y C3. C2 viene acá. Igual busquémosle que no complique el diseño. C3 viene aquí abajo. Entonces hay que buscar la simetría. Pues. Este es un arte. Que nos quede bonito. Espérame, que aquí ya no lo puedo mover. Aquí está. Quede compacto. Quede simétrico. Ahí está. A este le vamos a rotar. Ahí quedó mejor, miren. Como lo teníamos todo cruzado. Este lo vamos a comprimir un poquito más acá. Ahí está. Ok, sigamos con los componentes. Luego viene C1 y C4. Estamos ordenando tal cual está acá. Va C1, dispositivos. C1, el capacitor electrolítico. C4, el otro capacitor electrolítico. Simétrico a la misma altura.
Creo que este no quedó a la misma altura. Ahí sí. Están los capacitores electrolíticos. Vamos con el U1 y el U2. El U1 va arriba. Ahí está, rotémoslo a ver si queda mejor. No, queda peor. Ahí está, luego el U2. Simétrico, ok. Diga, es de volverlo a descargar entonces. O abrirlo manualmente. Ya les voy a mostrar dónde se abre manualmente. Ok, ya pusimos el C5 y el C7. Veamos qué nos falta. Creo que solo nos falta el conector de salida, correcto. El T-Block i3, que es este de acá, veamos. Componente, salida. Y me quedo un poquito comprimido. Le damos más, menos. Y ya quedó ahí. Perfecto. Ok. Escojamos aquí este para ajustar ya el tamaño. Exacto. Pongamos esto simétrico al centro de la placa. Este al centro de la placa. Como este es un conector, lo podemos dejar a la orilla. Ahí. Y a la orilla acá. Aunque no vamos a imprimir el... Tiene que imprimirse donde dice entrada. Es la serigrafía. Donde dice entrada, salida, 1. La de color aqua es la serigrafía. Bien, ahí ya tenemos distribuidos los componentes. Y podemos ir viendo las diferentes capas que hay, ¿no? Ya, las diferentes capas que estamos trabajando. Bien, la que nos interesa ahorita es hacer los pads. Para hacer los pads, perdón, hacer las pistas directamente. Aquí en primer lugar vamos a ver el grosor. Este se fue, esa ruta de más. Bien, aquí el grosor, entonces vamos a dar un T40, algo grueso. T40 queremos, aquí está más grueso. Ok, luego este es el transformador. Uno de los terminales del transformador, este conector es el del transformador. Damos el otro acá. Y aquí le damos T40, un poquito más grueso. Ahí está. Luego vamos con este. Bien, así lo vamos ensamblando. No estamos usando AutoRouting, es tan simple el circuito que nosotros podemos ir decidiendo ahí cómo lo queremos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos decidiendo y lo primero que hay que ver es que no hay que dejar ángulos a 90 grados, sino que se dejan todos a 45. Una pequeña regla que hay que seguir. Vamos a ver acá.
Sí, entonces ahí ya nos va saliendo el diseño. Hay que tener cuidado, por ejemplo, a esta le damos borrar ruta y lo hacemos, lo dibujamos mejor. Permíteme, que aquí agarra varias rutas. Bien, el cuidado que hay que tener más que todo es que agarren aquellos donde solo hay una conexión. Por ejemplo, en vez de agarrarlo aquí, yo lo agarré de acá. Porque si agarro uno que tiene que tiene tres, no sé cuál estoy trabajando. Pero aquí es cuando están definidos estos dos. Si lo agarro aquí, pues ya sé que solo ese estoy trabajando. Aquí sí ya tengo un pequeño problema. El problema es que aquí la ruta ya queda cruzada. Entonces, o la traigo por aquí en medio, hacia acá, en una gran vuelta, porque si no va a ser un corto, aquí hace un corto. Si la tiro aquí recta, hace un corto con este pad y ya no funciona. O lo mejor era darle vuelta al capacitor. Entonces borro la ruta y como que este capacitor, lo mejor era agarremos el dispositivo, permítame, se me perdió, ahí está. Agarremos el dispositivo, acá seleccionamos el dispositivo y lo rotamos. Ahí está, era más lógico así, ¿ve? Evitamos un cruce innecesario. Pues le damos en pista. Ahí está, pongámosle T20, T40. Y este de acá va a decir a alguien, aquí se le va a dar un corto. No, porque lo puedo traer para acá, ¿ve? De esta manera. Lo llevo aquí así y luego acá. Y ahí está, me evité un corto. Bien, ahí está, ya no quedan. Ah, como no, hay una libra aquí, ¿ve? De 40 le hemos estado poniendo. Alguien dirá, ¿por qué lo hace tan grueso? Recordemos que es una fuente de voltaje, entonces una fuente de voltaje maneja grandes corrientes. De hecho, aquí la salida esta, deberíamos de darle un T60. Vamos a ver cómo queda con un T60. Está bien, porque ahí es donde va a manejar mayores corrientes. Incluso aquí donde viene el regulador. Ya este de acá es el que trae la señal de corriente. Ahí viaja la gran corriente y de igual forma de aquí viaja la gran corriente. Ahí está, entonces esta que lleva más corriente le hemos dado un mayor nivel. En tierra no es necesario tanto. Entonces ahí ya tenemos los diferentes elementos, ¿verdad?
que podemos tener. Veamos alguna salida. Aquí pues para imprimirlo podemos imprimir todo esto. Entonces aquí podemos ver los diferentes escenarios que estamos viendo allá. Aquí pues por default a la hora de imprimirlo le dan 100% y lo hace escala 1:1, cabal como deberían de estar los componentes, las dimensiones correctas. Y le tienen que dar un mirror. Un mirror, ¿por qué? Porque si lo van a hacer con la técnica del planchado, requiere que esté al revés. Si es otra técnica de sensibilización y con acetato, pues se va en modo normal. Hagámoslo grande aquí. Desde aquí en este de acá, podemos ver que aquí está imprimiendo todo. Pero aquí puedo ir quitando las capas. Puedo ir quitando las capas. Si quito todo, pues queda en blanco. Pero por ejemplo, lo que necesito es el cobre. Ahí está. Entonces eso es lo que imprimimos para pasarlo al PCB. Esto tiene que quedar dibujado en el PCB. ¿Ya? Ahí lo pueden observar. ¿Cómo se llama esta capa, dijimos? ¿La capa de qué? Esta es la que contiene las trazas. Esas son las trazas. Y que es el bottom copper. La capa de bottom copper. Top copper no tenemos porque solo lo hicimos de un lado. Aquí no afecta a top copper, ¿ve? Queda igual. Porque le hemos hecho nada más en una sola cara. Luego está el seal. Digamos que es el seal. Aquí están las serigrafías, donde va dibujado, donde va cada componente. Van las letritas que le puso entrada. Aquí bris 1, capacitor 7, capacitor 2, etcétera. Ya entonces ahí tenemos los diferentes elementos. Y el board edge, que es el borde de lo que es la placa. Este es el top copper, es la parte superior, es donde van los diferentes pads, los hoyitos, ¿no? Los hoyitos del conector acá, del puente. Y aquí también iría la parte de la soldadura. Si quisiéramos una máscara de soldadura, con esta la pasamos al sedal y luego al sedal va a dejar que pase a través de estos orificios el estaño. Y nos sirve también para hacer los orificios. ¿Ya? ¿Qué vamos a mandar a imprimir? Vamos a mandar a imprimir para hacer el PCB. Vamos a ver, pregunta de examen. ¿Cuál de esas capas? Top copper, bottom copper, top seal o board edge. Sería la que contiene las pistas del lado de la soldadura. Sería esa. Y si va a ser con el método de planchado, usamos mirror. Y si va a ser por sensibilización, usamos normal. Ok. Bien, sigamos aquí con la presentación. Ya vimos un poco las capas. ¿Qué es Herbert? Herbert es un tipo de fichero que se utiliza para alimentar las máquinas CNC. Y es un formato estándar que utiliza la industria para comunicar diseño de PCB a un fabricante. Y la información de un PCB va en varios archivos tipo Herbert. Y aquí tenemos la gran lista de archivos Herbert.
el fichero de trazas en el cobre top, en el bottom, el fichero de solder mats en top, en bottom, del seed screen en top, en bottom, fichero con los agujeros, fichero con la información del tamaño de agujero, fichero con información de contorno del PCB y un README que indica qué es cada uno de los ficheros. Normas. Pues debe de reflejarse de forma precisa el diseño. Todos los componentes, alimentaciones, proporcionar información clara para que pueda reproducirse o modificar el diseño. Debe ir la información necesaria para saber qué componente va en cada uno de los elementos ahí. Es necesaria una lista completa. Un esquemático correcto, es decir, funcional, es el punto de partida para diseñar el layout. Y debe ser coherente, es decir, ¿qué es eso? De que tenemos el esquemático y a partir del esquemático generamos nuestro layout. No tenemos que estarlo nosotros dibujando a pie el layout. Ya vimos que casi de forma automática. Lo único que tuvimos que poner es la ruta de las pistas, por donde enviarla. Recomendaciones del esquemático. Es lo que estamos viendo, que deben de estar bien alineados, bien organizados, en secuencia, no desordenado y perfectamente identificado, de tal manera que sea legible. Entonces lo que estamos viendo acá, que alineamos los componentes, que fuera simétrico, que no estuviera uno como tirado para allá, otro tirado por acá. Como habían componentes dobles, los pusimos alineados, estos dos capacitores electrolíticos alineados, estos de cerámica alineados, los reguladores bien alineaditos, en línea todo, ¿eh? Y aquí los conectores a la entrada y a la salida perfectamente alineados, igual el puente. Ya, entonces buscar esa simetría, no que quede un componente tirado allá, otro por aquí, todo aventado y gran espacio que ocupa. No, todo puede ir bien ordenadito, no amontonado, pero sí junto, lo más junto posible, para que sea lo más óptimo posible el diseño. A eso se refiere esta recomendación. En la medida de lo posible, las señales deben fluir de izquierda a derecha. Es lo que estábamos. Dijimos, aquí está el transformador, del transformador va al puente, del puente va a estos capacitores y a esto otro. Llega a los reguladores y aquí está la salida. Es cabal de izquierda a derecha. Entonces ese es el principio. No dejar por aquí la salida, por aquí la entrada, por aquí una alimentación, otras salidas por acá y no tienen ni el nombre de qué son esos componentes. Entonces hay un desorden y no ayuda, no ayuda a entender el circuito, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, dice, disponer en el esquemático cómo gustaría que quedara en el diseño final del PCB. Y es lo que hicimos, ¿no? Está aquí la entrada, luego sigue el puente, luego los capacitores y cabal fuimos dándole este orden. Ya como estaba en el esquemático, es como lo queríamos. Quedó bien bonito aquí, bien ordenado. Ve, aquí está el transformador, el puente, hasta llegar al conector de salida. A eso se refiere esta recomendación. Ok, y ver que cada componente tiene su identificador de componente, que lo identifica de forma única de los demás componentes. Y que en este caso lo añadió el sistema. Entonces aquí lo podemos ver. Hagámosle un zoom. Aquí está. ¿Ve? No está C1, C2, C3, C4, C5, C6, pero ahí está. ¿Ve?
C1, C2, C3, C4, C5, C7, no hay C6. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos lo da así como en desorden? Es porque a medida que ustedes lo van sacando, el primero que sacan, ese va a ser C1. El primero que saqué fue este. Luego saqué del esquemático el C2. Luego puse el C3, luego el C4, luego el C5, luego el C6 lo boté y usé el siguiente. Lo eliminé, el C6, y usé el C7. Entonces, si ustedes quieren tener ese cuidado, que vaya C1, C2, saquen primero este, después este, tercero este, cuarto este, quinto este, sexto este, en cuanto a los capacitores. Y aquí se quedó uno el de arriba o dos el de abajo. Aquí le cambiamos el nombre. Aquí le pueden cambiar el nombre si ustedes quieren. Allá en el esquemático le pudieron haber puesto CAP 1, CAP 2, CAP 3, CAP 4. El nombre que ustedes quisieran, igual al bridge. Le pudieron haber puesto puente ahí. En vez de bridge, puente 1. Eso se puede editar. Aquí ve. Uno aquí solo le da y le dice, hey, yo quiero que te llames puente 1. Y ese nombre lo va a llevar allá al board, al layout. Aquí llamaría puente 1 en la serigrafía. Entonces a eso se refiere esa recomendación. Evitar el cruce de señales dentro de lo que sea posible y asegurarse que queda claro qué es lo que se conecta con qué. Entonces aquí está bien clarito quién va con quién. Y aquí pues, aquí había un choque. Teníamos este pin aquí abajo y este aquí arriba. Había un cruce que teníamos que ir a dar la gran vuelta por aquí para poderlo conectar. Mejor le dimos vuelta al componente para que ya quedara nítido ahí, ¿verdad? Ese es clave. Bueno, y eso es lo que teníamos por ahora.